Le damos gracias a Dios por este día maravilloso y día precioso que nos ha regalado, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos levantado hoy? Y cuánta gente ha levantado y ni siquiera ha pensado, gracias Señor por este día que tengo nuevamente la oportunidad de respirar. Cuando se levantan y se visten y salen, piensan que ya es una obligación de Dios habernos dado el día. Yo quería compartir, hermanos, anoche tuvimos un tiempo especial, un tiempo, ¿verdad?, tremendo. Para los que no saben, hay programación cada sábado que la iglesia está haciendo para que nos unamos, para que crezcamos. Fue un tiempo muy bonito. Fue una película que nos enseñó un mensaje tremendo, una película que nos llevó a reflexionar. Compartimos con un grupo de hermanos y la verdad que los invito a que no se pierdan de esas actividades. Es algo que es enriquecedor para todos, que nos va a ayudar a el Señor está haciendo cosas grandes en nuestra congregación, cosas grandes, está haciendo cosas a pasos agigantados. Nosotros estamos, ¿verdad?, gozosos con Dios, agradecidos con el Señor de ver que Él no se cansa de derramar bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestra congregación. Nosotros estamos siendo testigos de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo en la vida de muchos hermanos aquí en la iglesia. Muchos dirán, no, es que es una iglesia pequeñita. A nosotros no nos importa el tamaño ni el número de las personas. Nosotros lo que nos interesa es el crecimiento espiritual, la madurez espiritual que cada persona tenga con el Señor. De nada sacamos nosotros en una iglesia de 3.000 miembros si 2.999 vienen solamente a hacer grupo. Preferible tener una iglesia de 50 a 100 personas, pero que las 100 personas, las 50 sean entregadas a Señor. Personas que busquen la santidad, personas que sean obedientes a la palabra del Señor. Por eso damos gracias a Dios porque el Señor se está moviendo grandemente en nuestra congregación, no por nosotros, sino porque Él se ha placido, Es otra cosa importante, hermano. Estamos un grupo de hermanos puestos de acuerdo orando. Vamos a hablar a las 2 de la mañana, se cambió el horario a las 5 de la mañana. Estamos un grupo de hermanos puestos de acuerdo orando, clamando al Señor, buscando el rostro del Señor, clamando a Él para que sea nuestra dirección, nuestra cabeza, para que Él nos traiga a nosotros el deseo de santificarnos, para que traiga obediencia, hermano, para que Él se deje ver, se refleje en nuestra iglesia. Y créanme que el Señor, dice la palabra de Dios, si me buscáis, me hallaréis. Y lo estamos buscando y seguramente Él es sincero, nos va a revelar para que Dios lo haga. Esta mañana la pastora leía sobre Isaías, decía que no os afanéis, ¿verdad? Y no es casualidad. ¿Ustedes saben cuántas veces está la palabra no os afanéis en la Biblia? ¿No saben? Pues yo quiero decirles que la palabra no os afanéis en la Biblia aparece 365 veces. ¿Saben cuántos años tienen? ¿Cuántos días tiene un año? 365 días. Entonces, en la palabra del Señor, el no os afanéis aparece una vez por día. O sea, cada vez que tú te levantes y te das cuenta que la palabra del Señor te está diciendo no os afanéis, porque aparece 365 veces en la Biblia. Y no es casualidad. Son cosas que el Señor ha colocado en su palabra. Entonces estamos viendo que el Señor nos habla de muchas maneras, lo que más que nosotros a veces no nos queda tiempo o no queremos buscarlo y entenderlo. Hoy vamos a hablar, hermanos, sobre unas preguntas que nosotros como creyentes o como nuevos creyentes o como personas que queremos buscar al Señor es necesario que entendamos y las creamos y las pongamos en práctica en nuestra vida. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos de dónde venimos y para dónde vamos. Eso es lo más importante que hemos de saber nosotros. ¿De dónde vengo y para dónde voy? Porque si tú no sabes ni de dónde vienes ni para dónde vas, déjeme decirte que estás como perdido. Está como un papel que el viento lo coge y lo lleva para allá y para acá y aquí no sabe dónde va a terminar. Como creyentes, hermanos, nosotros debemos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso nos va a ayudar a nosotros a identificarnos, a saber de dónde venimos y para dónde es que vamos. O sea, a saber que nosotros estamos en este mundo no por casualidad ni accidente, sino porque Dios tiene un propósito en mi vida y en tu vida. Y un propósito ya definido. Él tiene una bendición grande para con nosotros. Y tiene un propósito para que nosotros cumplamos en su tierra. Pero si tú no sabes de dónde vienes ni para dónde vas a pasar por esta vida como, así como dicen dicho, como alma sin pena. Va a pasar y no te deja ni huella. Todos, hermanos, sabemos que nosotros en esta vida somos viajeros, ¿verdad? Estamos en esta vida temporalmente, estamos como si de turismo.
En este mundo estamos ante pasajeros. Y el mayor problema, hermanos, que tenemos nosotros es que la mayoría de personas ignoran de dónde vienen y para dónde van. Yo quiero decirles, hermanos, por ejemplo, los que piensan que venimos del mono, ellos defienden de dónde provienen, pero no saben para dónde van. Y déjenme decirles algo, que estas personas llegan a creer tanto que descienden del mono, que hasta su vida la viven como un mono. Ellos viven todo el día haciendo monerías como los animalitos y viven de brinco en brinco, de santo en santo, pero de ahí no pasan. Viven su vida como realmente creen, como que descienden del mono. Por eso es que usted los ve saltando, haciendo monerías en la vida, pero sin ningún propósito, sin ningún destino. Ellos defienden tanto su pensamiento, que sentimos del mono, que usted los ve ¿verdad? y ya caminan hasta como monos. O sea, caminan hasta como monos. Las monerías que hacen, las bobadas que hablan, las cosas que hacen son como animalitos que no piensan ni actúan. Existen los que defienden la teoría del Big Bang. Todos sabemos, ¿verdad?, que es una gran explosión y que hace miles de años estaba toda la materia concentrada en un solo lugar y que por la explosión fue creado el universo. Pero están tan lejos, hermanos, de este pensamiento, que lo único que les interesa, hermanos, es pensar que somos materia y que si morimos volvemos a la materia y no pasamos. O sea, que entonces no tendría sentido nosotros estar en este mundo haciendo algo. Si vamos a volver a regresar nuevamente a hacer materia, no tendría sentido. Entonces, ellos se concentran en eso, que somos materia y que hubo una explosión y eso. También están los ateos. Son las personas que piensan solamente en lo terrenal, en todo lo que hay aquí en lo terrenal. Y el lema de ellos, hermanos, es: comamos y bebamos hoy porque el mundo se va a acabar. ¿Verdad? Eso es lo que ellos piensan. No creen que hay un Dios, ni creen que tienen que vivir una vida en santidad, ni que hacer las cosas que la palabra de Dios no, sino están en la tierra y están haciendo lo que puedan venir y hacer y siguen haciendo. Y su lema es: comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Otro grupo que hay son los religiosos. Ellos creen que hay otra vida después de la muerte y están en lo cierto, pero su conocimiento es muy ambiguo y practican más la religiosidad que una verdadera relación con Dios, de obediencia y de santidad, y sus prácticas muchos la toman por caminos equivocados. Practican tanto la religiosidad que son por caminos equivocados. Y lamentablemente, hermanos, esta es la realidad del hombre. Esta es la realidad del hombre. Pero la pregunta fundamental es: la humanidad tiene que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso es lo importante que tienes que saber tú hoy en tu vida, de dónde vienes y para dónde vas. Si nosotros tenemos una identidad, sabiendo de dónde venimos y para dónde vamos a entender el propósito de Dios para nuestra vida. Vamos a entender por qué vinimos nosotros a este mundo. Vamos a entender qué estamos haciendo y por qué está sucediendo lo que nos sucede. No simplemente vamos a estar pasajeros y como turistas en este mundo. Entonces, para encontrar las respuestas, hermanos, a estas preguntas y a muchas más que el ser humano tiene como incógnita, lo mejor y la única parte donde nos va a dar respuestas con sabiduría es en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo no puedo ir a preguntarle a un científico de dónde vengo, porque él seguramente me va a comenzar a confundir más la mente. Pero si tú vas a la palabra de Dios, donde debemos ir a buscar, hermanos, todas las respuestas y a las preguntas que tenemos nosotros, la Biblia nos va a enseñar, hermanos, que el hombre y todo lo que hay en la tierra es una creación directa de Dios y que no somos un fruto de ninguna evolución ni de ninguna explosión. La Biblia nos va a enseñar, hermanos, todo lo contrario. Nos deja ver que somos hijos de un Padre amoroso que no solamente nos creó a nosotros y nos dejó a la suerte. Él no solamente creó hijos y los dejó a la suerte, no. Es un Padre, hermanos, que nos creó, que nos cuida, nos guía, nos levanta, nos sana, nos sustenta, nos perdona, nos restaura infinitamente todo lo que hemos recibido, porque yo sé que todos hemos recibido milagros del Señor, ¿verdad? Entonces, es un Padre que no solamente te creó a ti y a mí, es un Padre que nos creó, pero no nos ha soltado. Él nos tiene en su mano y nos cuida todos los días y en cada momento del día. En cada segundo de nuestra vida, Dios está pendiente de nuestras necesidades.
Y aparte de todo, no solamente nos guía, nos cuida, nos levanta, sino que aparte de esto, es un Dios que creó el cielo y la tierra. Es un Dios que creó el universo y todo lo que en él hay para que tú y yo vivamos una vida en bendición. Nosotros no necesitamos más de lo que Dios creó. Nosotros tenemos más de lo que necesitamos. Pero muchas veces nosotros ni siquiera lo valoramos. Entonces, hermanos, es necesario, hermanos, que miremos de a dónde venimos. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Los primeros versículos de la Biblia que encontramos en Génesis nos van a aclarar la mente. Es necesario que nosotros, como creyentes, como cristianos, como no creyentes, estudiemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero es necesario, hermanos, que nosotros nos concentremos en Génesis, porque es la base, es el principio, es el comienzo, es lo que nos va a enseñar, nos va a mostrar y nos va a empezar a abrir el entendimiento de dónde venimos, para dónde vamos y quién nos creó. Muchas personas, cuando llegan al Evangelio, ignoran lo que son los libros del Antiguo Testamento y dicen: ay, Génesis es como aburridor, Génesis es como un cuento, yo quiero mejor leer Apocalipsis porque es lo que me trae, lo que me enseña. Y se van a dar cuenta, hermanos, que las personas no leen Apocalipsis porque no las entienden y comienzan a leer Apocalipsis y les da miedo. Uy, no, yo no leo porque me da miedo leer ese libro. Pues lógico, porque si no empezamos por el principio vamos a estar confundidos. Entonces es necesario, hermano, que vayamos al comienzo, al principio. Como iglesia vamos a tener unos estudios bíblicos y vamos a empezar por el libro de Génesis, porque ese es lo que hemos dedicado nosotros, el Génesis, de conocer, pueda que lleve muchos años en la palabra de Dios en la iglesia. Es necesario que volvamos al comienzo, al principio, que comencemos desde un comienzo, o sea, que tengamos las cosas en orden. La palabra de Dios, en los primeros versículos de la Biblia nos dice en Génesis 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la luz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estamos viendo que Dios, que el Espíritu de Dios estaba hace mucho tiempo antes de que la tierra existiera, porque dice que por la oscuridad, por las aguas, ya el Espíritu de Dios se movía. Él ya pertenecía, ya existía en ese momento cuando estaba la tierra desorganizada y vacía. Los versículos siguientes de Génesis nos dejan ver que por medio de su palabra fue hecha toda la creación. Solamente por la palabra pronunciada del Señor fue hecha la creación. Y por eso encontramos en los versículos siguientes que dice: y dijo Dios, luego dijo Dios, dijo también Dios, y Dios también dijo. Porque cuando dijo Dios: hágase la luz, hágase las tinieblas. Dios por su palabra hizo la creación. Entonces, después de crear Dios la luz, los peces, las aves y todos los animalitos, las estrellas, el sol, la luna, de todo lo que hay en el universo, dice el versículo 26 y 27 de Génesis 1, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Y qué dice el versículo 27 de Génesis? El versículo 27 de Génesis dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hermanos, partamos de ahí, desde ese momentico. La palabra de Dios me dice que y creó Dios al hombre a imagen y semejanza, los creó, varón y hembra los creó. O sea, yo creo firmemente y yo entiendo firmemente, y no solamente pienso, sino que lo creo firmemente, que Dios me creó a mí, que Dios te creó a ti. Yo creo y entiendo, hermanos, que los seres humanos fueron creación de Dios. Ahora, el ser humano, aunque es imperfecto, aunque es pecador y aunque es incomparable con Dios, déjame decirle que se identifica más con Dios que con el mono. Yo soy imperfecto, soy pecador, no me puedo comparar con Dios ni en lo más mínimo, pero créanme que me identifico más como con Dios que con el mono. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que nosotros no dependemos de ningún mono, de ningún mico. Nosotros dependemos es de Dios, porque Él fue el que te creó a ti y a mí. Por lo tanto, no podemos seguir en este mundo saltando y brincando y haciendo monerías. Tenemos que entender, hermanos, que la creación de Dios es perfecta. La creación de Dios es perfecta, hermano. Dice el Señor que nos creó. Entonces dijo Dios, versículo 27,
hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga la potestad sobre todos los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra en ella. Y el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Déjenme decirle, hermanos, algo, y es que en lo personal yo pienso que yo me identifico más que fui creado por Dios y no que dependo del mundo. Yo que dice que es mejor parecerse a Dios que parecerse a los monstruos. Yo creo que es como cierto. Entonces, el 28 dice, los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y someterla, ejercer potestad sobre ella, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el versículo 31 termina diciendo, y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno. Era bueno. Era bueno. En gran manera era bueno. Entonces, si tú crees y entiendes que tú eres creación de Dios, tú eres bueno. ¿Sabes? Dios creó las cosas buenas. Mucha gente dice, no, pero es que yo soy muy bajito, es que camino como mal, es que tengo el pelo liso. O sea, se buscan defectos. Y Dios dice en su palabra que todo lo que Él creó es que bueno. Yo tengo defectos grandes, tengo virtudes. Tú tienes defectos, tienes virtudes. Pero tú fuiste creado por Dios y tú eres una creación de Dios que es buena. Estás hecha a imagen y semejanza del Señor. Entonces, hermanos, ya sabiendo y entendiendo y creyendo claramente de dónde venimos, ahora la siguiente pregunta se divide en dos partes. Dice, ¿para dónde vamos? O mejor dicho, ¿cuál es nuestro destino? ¿Verdad? Y la segunda parte es, ¿cómo llegamos a ese destino? ¿O cuál es el camino? Yo no sé si hasta ahora tú has entendido de dónde vienes tú. Porque si no has entendido de dónde vienes tú, puedo repetirlo nuevamente. Si alguien no ha entendido de dónde venimos, yo te repito con mucho gusto. Pero yo creo y entiendo firmemente que yo vengo de creación de Dios y no del mono. Ni de ninguna explosión, yo vengo solamente de creación de Dios. Entonces decíamos que la segunda parte se divide en dos preguntas. ¿Para dónde vamos? Hemos dicho, ¿cuál es nuestro destino? La segunda parte, ¿cómo llegamos a él o cuál es el camino? El Señor en su palabra nos enseña que únicamente hay dos lugares donde podemos ir, el cielo o el infierno. Eso es la palabra del Señor. Tú vas a ir al cielo o al infierno. No vas a ir a ningún purgatorio, no, vas a ir al cielo o al infierno. Entonces dice la palabra de Dios en Mateo 7, 13 y 14, dice, entonces por la puerta estrecha, dice, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, nosotros decidimos, tú decides si quieres ir al castigo eterno o a la vida eterna. Mateo 25, 46 dice, irán estos al castigo eterno, y los justos irán ¿qué? A la vida eterna. Entonces nosotros decidimos si queremos ir al castigo eterno o a la vida eterna. Mateo 25, 46. Ahora, yo pensaba, si nosotros escogemos la sabia respuesta de ir al cielo, necesitamos saber, entender con importancia cómo llegamos al cielo, cómo llegamos a ese destino. Porque hoy qué bonito, ¿verdad? El Señor me creó y el Señor me dice que hay cielo y infierno. Yo quiero ir al cielo porque es lo mejor que me puede. Pero ¿cómo llego yo al cielo? ¿Cómo llego al cielo? Hermanos, hay mucha gente que cree que la respuesta para encontrar el camino al cielo es ser bueno. Dicen, no, es que yo soy muy bueno. Yo no soy malo. Dice, la típica respuesta dice, yo soy bueno, yo me merezco el cielo porque soy bueno. Yo no robo, yo no mato, no miento con frecuencia, no me emborracho cada 8 días, sino de vez en cuando, y cuando me emborracho me porto bien. Entonces yo soy bueno y me merezco el cielo, ¿verdad?
Mucha gente dice, no, yo soy bueno, pero tienen la conciencia tranquila, hermanos, porque creen que malo simplemente se comparan con la gente que sale en televisión y noticias diciendo, no, es que no soy tan malo como ellos, yo soy bueno. Y la palabra de Dios dice en Santiago 4:17, así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es que pecado. Entonces, no basta solamente decir, no, es que yo soy bueno y yo no robo, yo no mato, yo no hago, no. Dice la palabra de Dios que si tú sabes hacer el bien y no lo haces, es que pecado. Y la paga del pecado es que la muerte. Hermanos, la palabra de Dios es muy sencilla para todos, la entendemos con facilidad. Dice la palabra de Dios, Santiago 4:7, así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la paga del pecado ¿qué? Es que la muerte. Entonces vemos que ya estos quedaron descalificados, ¿verdad? Ahora, hay otros que creen que la respuesta a la pregunta ¿cuál es el camino al cielo? Se refiere a hacer buenas obras. Mucha gente dice, no, es que yo me gané el cielo porque hice tales obras. Mucha gente dice, no, es que yo me gané el cielo ¿por qué? Porque yo doy limosna a los mendigos, de vez en cuando alguien va al pago y le doy $1, 50 centavos. A veces les llevo comida a los indigentes, yo ayudo a mis hermanos en lo necesario, yo oro por mis pastores, yo oro por mis hermanos, yo ayudo a la comunidad en lo que pueda y creen que por eso van a ganar el cielo porque están haciendo buenas obras. Y las obras son necesarias, pero no salvan. Tu salvación no depende de las obras, sino a ver por qué. Por gracia. Es un regalo divino. Tú podrás hacer obras y andar de rodillas de aquí hasta donde sea y hacer obras y no vas a ganar el cielo por eso. Porque la salvación es por gracia. Entonces, ellos creen que con lo que hacen ganan el cielo. Y no, están equivocados. Ahora, existen también, hermanos, los que viven haciendo rituales de religiosidad. Y piensan que la religiosidad es el pasaje para ir al cielo. Colocan en práctica todas las tradiciones a veces por haber, haciéndose más esclavos que libres, y la palabra de Dios nos trajo fue que a libertad y no a esclavitud. Las personas religiosas viven más pendientes en lo material que en lo espiritual. Las personas religiosas viven más pendientes en hacer ritos y rituales y hacer tradiciones que buscar a Dios y hacer lo espiritual. Ellos piensan que la religión salva y la religión no va a salvar. Lo único que salva, ¿quién es? Jesús. Yo podría ser muy religioso, yo podría hacer cantidad de tradiciones que me han enseñado de pequeñito, pero igualmente si no creo y vivo una vida santa y en obediencia, allá voy a parar al infierno. Por más religioso que sea, por más que haga lo que sea, allá voy a parar al infierno. La Biblia dice en Juan 8:32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces, tú y yo, como creación de Dios, si queremos ir al cielo, es necesario, hermanos, conocer ¿qué? La verdad. Porque la verdad nos va a hacer libres de todo pecado y de toda cosa que cargamos. Ahora, la Biblia no solamente nos enseña y nos ordena a conocer la verdad, sino la Biblia nos enseña a que creamos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es vivir, colocar en práctica lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día hay muchas personas que dicen y que conocen la verdad, pero no la creen ni la practican. De nada nos sirve. Yo puedo conocer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis con todos sus versículos, comas y tildes, pero si no la creo ni la vivo, de nada me sirve. Estoy siendo simplemente un religioso que estoy llevando la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios como si fuera una revista o un cuento. Entonces, hermanos, la Biblia no solamente dice a ti que conozca la verdad, sino que crea la palabra de Dios y que viva la palabra de Dios, porque si conocemos la verdad vamos a ser libres de la esclavitud. En otras palabras, el camino para llegar al cielo es conocer y creer que la verdad. Mis amados hermanos, es que no hay otro camino para el ser humano que creer en la verdad. Yo quiero decirte el día de hoy, no hay otro camino, no hay otro camino. No busquemos otro camino, no busquemos vías cortas, no busquemos desvíos. Hay solamente un camino para llegar al cielo, hermanos, y es que la verdad. ¿Y saben quién es la verdad? La verdad es nuestro Señor Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestra vida. Esa es la verdad. Pregunto, ¿quién es la verdad?
Jesucristo. La palabra de Dios no lo dice. La Biblia dice en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por qué, por mí. Entonces, hermanos, esto estamos viendo que echa abajo, acaba con todas las creencias y con todas las teorías que hay en el mundo. Y la palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo te pregunto, hasta el momento, ¿hemos entendido de dónde venimos? ¿No los escucho? Hasta el momento, ¿hemos entendido cuál es el camino para llegar al cielo? Lo hemos entendido, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara. Dice: yo soy yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 8:32. Perdón, Juan 14:6. Hermanos, vamos a resumir esta enseñanza en el libro de Romanos. Para no complicarnos tanto, vamos en el libro de Romanos. Y yo quisiera que anotáramos, que escribiéramos ahí, porque esto que vamos a hablar ahorita va inclusive a servirnos para cuando vayamos a evangelizar, cuando vayamos a llegar a alguna parte a compartir la palabra de Dios. Es necesario que nosotros entendamos lo que estamos hablando y que creamos lo que estamos hablando. Y para no complicarnos mucho, para que la gente diga: no, pues que yo no conozco la Biblia y me enloquezco buscando, vayamos al libro de Romanos y miremos qué dice el libro de Romanos sobre lo que estamos hablando hoy. El único camino para llegar al cielo es conocer y creer a Jesucristo. Primero, ¿quién es bueno? Me pregunto, ¿quién de nosotros es bueno? Ninguno, ¿verdad? Romanos 3, 10, 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, tú no vas a ir al cielo porque eres bueno. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 12: no hay justo ni aún uno. Versículo 11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. Entonces, tú no vas a ir al cielo porque eres bueno, ¿verdad? Porque la palabra dice que no hay ni uno bueno, y tú no eres la excepción, ni eres la excepción. No hay ni uno bueno. ¿Quién ha pecado? Hemos pecado todos, ¿verdad? Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. O sea que si tú te crees que eres santo o que no pecado, que porque hacer otra cosa no es pecado, no. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 5:12 nos dice: todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Cuál es esa? Romanos 5:12. ¿5 o 3? Hablamos del 3:23. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 dice: todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. 5:12. 5:12. No hay ni siquiera uno. Yo quiero que vayamos entendiendo esto, que todos somos pecadores, que todos somos pecados y que no hay ni uno solo, dice la palabra de Dios, que sea santo, ni que se merezca el cielo. Entonces, ¿cuál es el precio por su pecado? Dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es que la muerte. Romanos 1:18 dice la palabra de Dios, Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que deciden con injusticia la verdad. Hermano, entonces, ¿cuál es el precio del pecado? El precio del pecado es que la muerte, la separación de Dios. Cuando tú pecas, solamente separándonos de Dios, abriendo una brecha, abriendo un hueco tremendo para separarnos de Dios. Entonces dice la palabra, la pregunta es: ¿cómo podemos salvarnos nosotros mismos? Ahí es donde entra el caso de que yo hago obras, que yo soy religioso, que yo hago... No, dice la palabra de Dios: ¿cómo podemos salvarnos nosotros mismos? Dice la palabra del Señor en Romanos 3:23: porque las obras de la ley porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado.
Romanos 3:20. Porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley, ninguno será justificado. Tú podrás hacer obras, podrás pintar la iglesia todos los días de diferentes colores, podrás hacer lo que quieras. Por esas cosas no vas a ser tú justificado. Por tus obras no vas a ser justificados. Dice la palabra de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es la jactancia. No, yo soy bueno, yo hago obras, yo voy, yo traigo, yo llevo. ¿Estamos qué? Jactándonos. Estamos creyendo que porque por nosotros estamos haciendo nosotros méritos para llegar al cielo. Yo quiero decirte, hermanos, que si ese es tu pensamiento de hoy, tenemos que bajarnos de esa nube. Tenemos que comenzar a caminar en las cosas de Dios con humildad, a entender que Él es nuestro creador y que dependemos de Él 100%, que lo que yo tengo, que lo que yo soy, que lo que yo pienso, que lo que yo hago, lo que respiro es porque Dios se ha placido regalármelo, dármelo. No es porque ahorita estás tú donde estás, porque es que yo he estudiado, yo tengo 5 años de universidad y pasé en una maestría. Eso es jactancia. Tú estás ahí porque la gracia y la misericordia de Dios te ha puesto en ese lugar. Entonces, no podemos amarnos por nosotros mismos. Dice que la jactancia queda excluida, no por la ley, sino que por la fe. Punto número 5. Dios en su amor nos ha provisto que el camino. Ahí es donde vamos nosotros. ¿Quién es el camino? Jesús. La verdad y la vida. Pero Dios en su misericordia, en su amor, nos ha provisto el camino. Romanos 5, 8, 9 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos ¿qué? Salvos de la ira de Dios. Ese es el único camino para llegar al cielo. Jesucristo. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, o sea, aún yo siendo pecador, yo reconozco que soy pecador, y aún siendo pecador, Cristo murió por mí. La crucifixión, lo que pasó el Señor en la cruz del Calvario, no es simplemente para que digamos, ay pobrecito, cómo debió haber sufrido, ay pobrecito, cómo le han dolido cuando lo clavaron. No es solamente por eso, porque Dios no necesita que nosotros le sintamos de lástima. Dios lo que menos necesita es sentir lástima. Hermanos, la crucifixión del Señor es un acontecimiento único en nuestra vida. Que aún siendo pecadores, Él murió por ti y por mí. O sea, el que debería estar en la cruz clavado, ¿sabe quién es? Nosotros, ¿verdad? Pero Él fue a la cruz de Calvario, ¿qué? Por ti y por mí. Dice que si aún Él se justificó y fue a la cruz, con mucha más razón, habiendo sido ya que justificado en su sangre, y por eso seremos que salvos de la ira de Dios. Cuando nosotros entendemos y creemos en el Señor Jesucristo, comenzamos a andar una vida obediente, comenzamos a andar una santidad, hermanos. Vemos que ya nos justificó, nos perdonó, ya nos redimió en su sangre, y por eso es que seremos salvos de la ira de Dios. No por tus obras, no por tus creencias, no por lo que piensas, sino solamente ¿de qué? Por la sangre de Jesucristo. Debemos colocar nuestra fe completamente en Jesucristo, hermano. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que como cristianos no hay otra cosa, en que colocar la fe, porque hay mucha gente hoy en día que coloca su fe en cantidad de cosas. No vamos a criticar ni a hablar mal de ninguna religión, no, simplemente quiero que entendamos, hermanos, que la fe tuya, la mía, debe estar completamente colocada ¿en qué? En Jesucristo. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, no te desenfoques, coloca tu mirada, tu visión ¿en qué? En Jesucristo. No coloques tu misión en lo que ay, esa estrellita de madera fue la cruz del Calvario, y si tú le oras a ella, ella te va a salvar. O sea, estamos entrando, hermanos, en una ignorancia. Y si estamos conociendo la verdad nos hace libre de ¿qué? De esa ignorancia.
Entonces, nuestra fe únicamente debe estar colocada en Jesucristo. Romanos 2:4 dice: o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4 pregunta: o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay que diferencia. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en ¿quién? En Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hermano, este versículo tenemos nosotros que leerlo despacio y entenderlo y partirlo en las porciones que está hablando. Dice: porque la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe. O sea, Dios no te va a justificar porque tú eres bueno y yo hago cosas buenas. No, Dios te va a justificar es porque por la fe en ¿qué? En Él. Por la fe en Él. Entonces, por la fe en Jesucristo, ¿para quién? Para todos. Aquí no está diciendo que para los de allá, los de la iglesia grande, los de la iglesia bonita, o para aquellos que andan bien vestidos. No, dice que para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para el Señor no hay diferencia. Si tú crees en el Señor y vives la palabra de Dios y crees que es tu Salvador, para Él no hay diferencia. No hay ni judío, ni romano, no, todos somos exactamente igual para el Señor. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Nos está colocando como enseño. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 10:9, esa palabra de Dios. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios se levantó entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Ahí nos está diciendo, si tú vas y das el favor a tu amigo o a tu vecino, si le llevas un mercado al pobre, si lavas los dientes de la iglesia, ahí nos está diciendo nosotros que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios es de nosotros, serás salvo. ¿Qué tienes que hacer? Confesar con tu boca. Pero confesar con tu boca creyendo lo que está en tu corazón. No es la nueva teología que hoy en día. Confiese. ¿Qué está con confesar si no estoy creyendo? ¿Qué puede tener mi palabra si no estoy creyendo? Es confesar con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón. Y si tú crees que Jesucristo se levantó entre los muertos, dice que seremos salvos. No te va a salvar nada, sino Jesucristo. Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó entre los muertos, que serás salvo. Otro punto, ¿tú crees que Jesucristo es el único que puede salvarte? Pues lea Romanos 4:21. Dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué prometió el Señor cuando envió a su Hijo Jesucristo? ¿A qué lo envió el Señor? A rescatarnos, ¿verdad? Esa es su promesa. Y lo que el Señor promete, lo cumple. Porque la palabra de Dios es el sí y el amén. Dice, plenamente convencido. Yo estoy plenamente convencido. ¿De qué estoy convencido? De que es tan poderoso para hacer todo lo que nos ha prometido. Y si Dios te ha prometido a ti restaurarte, levantarte y sanarte, créalo en el nombre de Jesús. No sigamos arrastrándonos. No sigamos viviendo esa vida mediocre, simplemente de dientes para afuera, creer en Dios y en Jesús, sino que en nuestro corazón esté la semilla, la raíz en quien nosotros vamos a creer. El octavo dice, esta es la promesa de Dios para nosotros. ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros? Dice Romanos 4:24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir,
a los que creemos en aquel que se levantó entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, dígame los dos últimos versículos, perdóname. Romanos 4:24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que se levantó de los muertos, de Jesús, el Señor nuestro. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo único que debemos hacer? ¿Qué es lo único que tienes que hacer tú? ¿Qué es lo único que tengo que hacer yo? Dice Romanos 10:9-10, dice la palabra de Dios. Pues va a repetir, si confesamos con tu boca, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, y en la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y si tú crees que realmente Jesucristo es el camino para ir al cielo, confiésalo con tu boca, pero créelo en tu corazón. Terminamos con Romanos 10:11. La escritura dice, todo aquel que en él cree no será ¿qué? Defraudado, no será avergonzado. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque estamos creyendo, hermanos, en un Dios vivo, en un Dios real, un Dios poderoso, un Dios omnipotente, omnisciente. No estamos creyendo en cualquier cuento chino que nos han inventado. Estamos creyendo en un Dios vivo, en un Dios real. Entonces, todo aquel que cree no será ¿qué? Defraudado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, para con todos los que lo buscan, para con todos que lo anhelan. Dice el versículo 13, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será que salvo. Bueno, yo deseo y ojalá esta enseñanza haya servido para aclararnos un poquito de a dónde venimos y hacia dónde vamos. Si tú eres de los que estabas pensando, pero bueno, ¿yo qué hago en este mundo? No sé por qué vine, no sé por qué nací en esa ciudad, no sé por qué en esa familia, no sé por qué. Sepa y entienda que tú estás y naciste donde naciste porque es un plan de Dios. Y Dios no se equivoca. La palabra es que Dios todo lo hizo ¿qué? Perfecto. Si tú estás aquí el día de hoy, no es una coincidencia, ni es algo que ocurría, no, es que el Señor ya tenía a ti en su agenda una cita divina aquí en ese lugar el día de hoy. Yo, hermano, nosotros como pastores de la iglesia, de mi lugar seguro, queremos, hermanos, llevar a la congregación al comienzo, al principio, a que volvamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Es lo único que nos va a nosotros a ser libres. No podemos seguir, hermanos, andando como el mono y creyendo en cuanto cuentos chinos inventan y en cuantas cosas salen nuevas. No. La única verdad que a nosotros nos lleva al cielo está aquí en la Biblia. La única verdad que te va a salvar a ti y te va a restaurar es lo que está aquí en la Biblia. No hay otra cosa más. Entonces, hermanos, si yo creo y entiendo que el Señor me creó a mí, y si yo creo y entiendo que lo que el Señor ha hecho por mí, y si yo creo y entiendo que donde estoy no es por mí, estamos yendo un paso adelante. Hoy estamos hablando, hermanos, ¿de qué? De humildad. Hablando de qué? De reconocimiento. Es tiempo, hermanos, que si tú andas por el mundo o has venido andando por el mundo con tu fuerza y voluntad, es tiempo que hoy pues tenemos un tiempo de arrepentimiento. Si tú por ignorancia pensabas que ibas a ir al cielo por las obras que estabas haciendo, pide perdón a Dios hoy y voltea el chip y comienza a andar en lo que es la palabra de Dios. Las obras son buenas y necesarias, pero las obras no son. La salvación es ¿qué? Por gracia. Los invito, hermanos, porque vamos a tener el estudio de Génesis y quiero que todos participemos porque va a ser muy enriquecedor. Vamos a estar diciendo la fecha de este estudio bíblico. Pero por ahora yo quiero cerrar, hermanos, con una oración y pedirle a Dios perdón porque si hemos andado en ignorancia, si hemos andado en desobediencia,
pedirle a Dios perdón, porque muchas veces Él nos ha hablado y no hemos querido escucharlo por estar haciendo nuestra propia voluntad. Vamos a pedirle a Dios para que Él nos refleje, nos refleje en nosotros, nos hable y nos dé